Hoy es el segundo día de ayuno. Vamos a estar viendo lo que es la atadura del hombre fuerte y cómo romper su atadura. Dice la palabra de Dios establecido en Marcos capítulo 3 versículo 27, que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. O sea que este es un principio que tenemos que tener en cuenta y no pasarlo por alto. Cualquier guerrero que pase por alto este principio va a tener bajas y va a tener derrotas. Entonces, ¿quién nos los enseña? El mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, prestemos bastante atención a este principio. Esto es como un código de guerra o un principio de guerra en el cual no tenemos que pasarlo por alto. Vemos que estamos en una guerra espiritual, que no es una guerra física, sino una guerra totalmente diferente y distinta a las otras guerras. Vemos que la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5, lo que estuvimos viendo anoche, que aunque andamos en la carne, en este cuerpo, nosotros no vamos a guerrear, a militar en este cuerpo, sino las armas de nuestra milicia, vuelven otra vez a nombrar un término militar, que es milicia. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios, llevando cautiva toda desobediencia a Cristo Jesús y estando prestos a castigar toda desobediencia, pero tengamos en cuenta esto, cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea, que es importante la obediencia en la guerra espiritual, hermano. Porque dice que nosotros vamos a castigar toda desobediencia, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6, ya en los últimos versículos, 16, Romanos 16, dice, he entendido que vuestra obediencia ha sido notoria. Y entonces cuando vuestra obediencia sea notoria, el Dios de paz os aplastará inmediatamente a Satanás debajo de vuestros pies. Cuando nuestra obediencia es perfecta. La obediencia que es importante en la guerra espiritual. Si no hay obediencia, hermano, vamos a tener derrota. Tenemos que estar en integridad, en santidad, en verdad y en justicia. Seguimos viendo, o sea, que es una guerra espiritual lo que estamos librando. Nos lo confirma la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Ahí se narra una guerra espiritual en el cual Dios le da, o el Espíritu Santo, le da un manual de guerra espiritual al apóstol Pablo para que nos los enseñe a nosotros. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿A qué el Señor se trata? Del Señor Jesucristo. O sea que nos tenemos que fortalecer en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmeza contra las acechanzas del diablo. Nos narran en primer término el primer enemigo más fuerte, el que comanda todas las huestes malignas, al reino de las tinieblas, Satanás. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es acechanza? Un enemigo que no te deja tranquilo, que te vive vigilando, que te persigue, que te asedia, que te acosa. Ese es acechanza, te anda acechando. Dice, por eso lo tanto, o sea, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, el término contra es confrontación, guerra, amén, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Y habla, o sea que tomemos toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Te va a venir un día malo.
Y dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo tenemos que estar firmes? Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia, ceñidos con la coraza de justicia. Y habla, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, una pieza importante, sobre todo, tomad el escudo de la salvación, el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Aquí nos dejan por sentado que es una guerra espiritual. ¿Dónde se realiza? En los lugares celestes, en el ámbito espiritual. Y algo importante, como es una lucha invisible, no es una lucha visible, tú tienes que conocer a tu enemigo. Primer principio de guerra es conocer a tu enemigo. Entonces pueden anotar, primer principio de guerra es conocer al enemigo. Si no conocemos al enemigo, vamos a salir derrotados. Si no conocemos con quién estamos peleando, vamos a salir derrotados. A Tutankamón, un estratega militar, le preguntaron, ¿quién es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? Y dijo, el que yo no conozco. Ese es tu peor enemigo, el que tú no conoces. Pero el que tú conoces, tú te puedes librar de él. Pero al que no conoces, es más difícil. Entonces, primer principio de guerra es conoce a tu enemigo. Y vemos que esto no lo dejó pasar por alto ni Moisés ni Josué. Instruidos directamente por Dios. Vemos que cuando ellos iban a la conquista de Canaán, cuando se trata de conquista, no podemos divorciar conquista de guerra. Vamos a guerrear, a desalojar, o sea, para poder conquistar. Pero algo que te regalan y tú te metes ahí, eso no es conquistar, porque no venciste a nadie. Pero la conquista implica guerra, o sea que tú vas a hacer un desalojo, vas a hacer una guerra. Está bien, te dicen, te doy tal terreno, pero tienes que sacar a los moradores que están ahí, a los invasores. Entonces no es tan fácil. Y ellos iban a una conquista. Y vemos que Dios le da las instrucciones a Moisés. Vayámonos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo o de Números, capítulo 13, versículo 18, libro de Números, capítulo 13, versículo 18. Dios le manda hacer una inspección a Moisés y le dice que escoja 12 hombres, príncipes, no era cualquiera, sino príncipes escogidos. Pero vemos que estos hombres, aunque eran príncipes, pero no tenían la mente renovada. Venían recientemente de una esclavitud. Traían todavía su mente bajo cautiverio de esclavitud. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Entonces vemos que estos hombres, al no tener una mente renovada, no pudieron cumplir fielmente la visión. Pero vamos a analizar, o sea, cuando Dios los manda a inspeccionar la tierra, en Números 13, versículo 18. Dice, y observar la tierra, observar, es mirar, es inspeccionar. Amén. Dice, y observar la tierra, ¿cómo es? Y el pueblo que la habita. Iban a inspeccionar la tierra y el pueblo que la habitaba, o sea, sus moradores, su gente. Si es fuerte o si es débil. Ellos tenían que saber a qué se iban a enfrentar. Usted tiene que saber a qué se va a enfrentar, a las tinieblas. Si es a un espíritu, ¿a qué tipo de espíritu territorial? Si es un espíritu débil, un espíritu fuerte. Hay diversos géneros, jerarquías demoníacas, las cuales tenemos que conocer. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas y hay huestes espirituales de maldad. Todos son de diferentes rangos. Dice, si es poco o si es numeroso el pueblo. Si el pueblo al cual se iban a enfrentar era un pueblo minoritario o un pueblo numeroso. ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o si es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas?
si son campamentos o plazas fortificadas, si son lugares fuertes. Ellos tenían que saber a dónde iban y lo que iban a conquistar. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, o sea, si hay árboles o no, porque tenían que saber, o sea, qué tipo de influencia estaba ahí, si estaba causando ruina o si era algo próspero lo que había ahí. Si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era tiempo de primavera, y era tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto del Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban ahí Aimán, Sesaí, Talmai, eran gigantes, hijos de Anac. Hebrón fue habitada, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Entonces ahí habitaban los gigantes. Ellos tenían que saber que se iban a enfrentar a gigantes. Y es importante, hermano, conocer el territorio. Pero Dios vino y le dijo que trajeran muestras de uvas, de los frutos, de los primeros frutos. ¿Para qué? Quizás, o sea, para que ellos se estimularan y se alegraran, tuvieran motivación de ir a conquistar. Pero sin embargo, eso no los motivó. Las personas cuando no tienen la mente renovada, hermano, tú le puedes dar lo bueno, pero ni siquiera lo valoran. Siempre están mirando lo negativo. Y ellos empezaron a mirar lo negativo. Cuando regresan los 2 espías, empiezan a contar un relato pésimo. Primero hablaron, o sea, 10 espías, eran 12. Entre esos 12 estaba Josué y Caleb, los cuales tenían otra mentalidad, tenían un espíritu superior. Aunque ellos estuvieron allá en el desierto, aunque ellos estuvieron, hermano, estaban en Egipto como esclavos, venían de allá, pero vemos que tenían otro tipo de mentalidad, tenían un espíritu superior. Siempre en un ambiente negativo triunfan los que tienen un espíritu superior, que no se dejan amoldar a las circunstancias, formar moldes. Y vemos que ellos tenían otro tipo de mentalidad. Empezaron los 10 espías dando un relato pésimo, primeramente. Habían cosas buenas, pero ellos no hablaron lo bueno. Ni siquiera dijeron, o sea, habían uvas grandes, esos campamentos fortificados. Aleluya, los vamos a agarrar y vamos a posesionarnos de esos campamentos. No. Hablaron fue de lo negativo, o sea, para ellos. Desacreditaron aquella tierra. Dios dijo, aquellos que desacreditaron esa tierra no van a entrar. ¿Qué es desacreditar? Hablar mal, hermano. No hablar mal, no hablar bien. Y entonces ellos empezaron a decir, eran gigantes y éramos delante de ellos como langosta. Le dijeron, Moisés, nosotros vamos a ir como carnada allá, tú nos vas a llevar como carnada a nuestros hijos para que nos maten esa gente. Ojalá muriésemos en este desierto, dijeron. Hermano, dijeron, no podremos nosotros contra ellos. Hablaron negativo, hermano. Antes de guerrear, antes de ir a la guerra, se dieron por vencidos sin pelear. Dijeron, no podremos nosotros contra ellos. Eso que es una confesión negativa. Y dijeron también que sus hijos iban a ser comidos como carnadas allá, y ellos también. Y dijeron, ojalá muriésemos en este desierto. Entonces ahí que estaban convocando la muerte, estaban invitando a la muerte que viniera. Y vemos que dice la palabra de Dios en Números 14, 28, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Números 14, 28. Así como habéis hablado a mis oídos, dijo Dios, vivo yo, dice Jehová, que así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ame comerá de su fruto. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Ellos murieron en la condenación de lo que confesaron, murieron en el desierto. Pero ¿qué habló Josué y Caleb? Dijo,
Callad, mandó a callar a toda la congregación. Subamos, tomamos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. El amparo de Dios se ha apartado de ellos y esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Hablaron positivamente, pero ya cuando ellos hablaron, ya era demasiado tarde. Ya el cáncer que había salido por la boca de esa gente era tan mortífero que mató espiritualmente a toda esa congregación. Era una congregación aproximadamente de 1 millón o más. Y vemos que las palabras que salieron de la boca de ellos fue un cáncer mortífero. Tenían veneno, hermano. Y mataron a toda esa gente. Esa gente murieron en el desierto. Mire, dijeron, ojalá muriésemos en el desierto. Y ellos le creyeron. Y mire, cuando hay gente que habla mal, se crea el pánico. Los demás empezaron a temblar. Y empezaron a llorar y todo el pueblo lloraba. Moisés, ¿cómo nos va a hacer esa maldad? ¿Cómo vamos a llevar a nuestros hijos que se lo coman allá? O sea, como carnada. Y empezaron a llorar, pero ya cuando quisieron darle palabras de aliento, ya estaban muertos. Hay palabras que matan, que asesinan, hermano. Por eso, en el liderazgo hay que tener cuidado a quienes tenemos en nuestro equipo. Tenemos que tener gente de fe, hermano, porque una persona que no tenga fe daña a los demás. Es más, que una persona, hermano, que esté ahí como líder y no tenga su mente renovada, si empieza a fijarse en lo malo, va a contaminar a los demás. Y después, el líder principal, cuando, bueno, los veía animados, pero ya no los ve animados, fue que alguien por ahí filtró un brollo, un chisme, o algo, o sea, negativo, y a la gente se dejó contaminar. Hermano, algo que me llama la atención en este relato es que vino Dios. O sea, ellos se rebelaron contra Moisés, ¿verdad? Y entonces Dios les dijo, no se han rebelado contra ti, se han rebelado es contra mí. Entonces, vemos, o sea, que cuando una persona se rebela contra el líder, no es contra el líder, es contra Dios. O sea, ellos se rebelaron contra Moisés, pero automáticamente fue contra Dios. Y vemos la sentencia que le dieron. Pero los mandaron primero a reconocer la tierra. Pasaron 45 años, ya ustedes saben el fin de toda esa generación. Muchos, todos murieron en el desierto, a excepción de los de 20 años hacia abajo. Fueron los que entraron en la tierra prometida. Y Josué y Caleb, los cuales tenían otro espíritu diferente. Y ellos sí pudieron entrar. Pasan 45 años. Nuevamente los mandan a reconocer la tierra. Pero aquí ya había muerto Moisés. Estaba otra generación. Y vemos, o sea, que está a cargo Josué. Josué era el líder, el caudillo en ese tiempo, el que le tocaba seguir el legado de Moisés. Habían pasado 45 años, hermano. Y vemos que aquí cambian de estrategia. Ya no mandan 12, sino 2 solamente, 2 espías. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más gente, hermano, se puede filtrar un brollero, se puede filtrar a alguien que hable negativo. Y aquí Josué, hermano, tuvo en cuenta eso y nada más envía 2 espías. Vamos a estar leyéndolo en Josué capítulo 2, versículo del 1 al 2. Ya están viendo ya. Bueno, Josué capítulo 2, versículo del 1 al 2. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías. ¿Cuántos espías envió? 2. ¿Y Moisés cuánto envió? 2. Aquí seguro que Josué, por no correr riesgo, hermano, no correr el riesgo, hermano, que corrió Moisés. Sí. Y dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raj. Y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra.
Vemos que aquí se emplea otra estrategia. Y vinieron a reconocer la tierra. ¿Por qué? Porque uno necesita conocer a su enemigo. Hay veces que hay congregaciones que dicen, no, del diablo ni no nombres ese bicho, ni nada. Ni lo nombres, ni nada. Usted tiene que conocer hasta el nombre de los demonios y todas esas cosas. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y entonces, hay veces, o sea, que usted tiene que conocer todas las cosas. ¿Para qué? Para ir con conocimiento y saber lo que va a hacer. Aunque tenemos el Espíritu Santo, pero también nos mandan un conocimiento histórico también, que usted conozca a lo que se está enfrentando. ¿Por qué? Porque a veces el exceso de confianza vemos que nos puede generar una derrota cuando hay demasiado exceso de confianza. Y vemos que aquí, cuando van a reconocer la tierra, envían solamente 2. Después, cuando se hace la toma de Jericó, ahí emplean otra estrategia. Bueno, aquí le mandan a renovar la mente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Josué. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú. Le dieron las instrucciones a Josué. Y pasa, cruza este Jordán. Yo le he dado todo lugar que pise la planta de los pies, desde el desierto de Berseba hasta el gran río Éufrates, será vuestro territorio. Usted no puede ir a conquistar lo que Dios no le ha mandado. Si la tierra no lo reconoce, hermano, lo puede vomitar o puede tener derrota. Usted no puede pisar territorio satánico a menos que Dios lo envíe. Aquí vemos que hay territorios demarcados en el cual usted tiene la unción apropiada ahí y el reconocimiento de esa tierra que Dios le asignó. La tierra lo va a reconocer porque Dios lo asignó. Los demonios le van a temer porque Dios, y le van a obedecer porque Dios lo asignó. Usted viene acreditado, enviado por una autoridad superior. Amén. Pero cuando usted se mete por su propia cuenta, va a sufrir derrota. O sea que la unción de Josué estaba desde el desierto de Berseba hasta el río, el gran río Éufrates. Si él pisaba otros territorios, allá él no tenía cobertura. La cobertura llegaba hasta ahí. Que todo lo que en la Biblia dice que todo lo que pise la planta de mis pies será mío. Si Dios no te ha autorizado allá, eso no es tuyo, hermano. Dios te asigna cierto territorio, amén. Y ahí es donde funciona la unción. Y si, claro, esporádicamente, si Dios te envía a hacer una misión territorial en otros lados, donde no vas a habitar, sino vas a ir, que Dios te envió, Dios te apoya ahí. Pero no todo el tiempo, hermano. Si hay un territorio asignado en el cual Dios te pone ahí y te da cobertura, Dios te da autoridad, Dios te autoriza y te da poder sobre eso. Vemos, o sea que ya cuando ellos van para la toma de Jericó, le dan ciertas instrucciones para entrar a la tierra prometida. Dice, ahora cruza tú este Jordán. Yo le he dado todo lugar que pisare la planta de los pies, desde el desierto de Berseba hasta el gran río Éufrates, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente ahí. Nadie te podrá hacer frente. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra la palabra que yo te he dado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ello. Entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, ¿qué vemos ahí? Renovación mental a través de la palabra. Conquistar, primero ellos tenían que conquistar la mente de palabra para poder entrar allá, lo que no tenían en el desierto, o sea, cuando iban a entrar a la tierra prometida 45 años atrás. O sea, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, confesión. O sea, que ibas a confesar la palabra. ¿Cuándo se iba a apartar? Nunca. ¿Cuándo se iba a apartar la palabra de ellos? Nunca, dice, nunca se apartará de tu boca, confesión. Este libro de la ley, o sea, que la palabra, como dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more y habite en abundancia en nosotros. O sea, tenemos que conquistar la mente de la palabra. Esa es una renovación mental. Sacar el chip aquel del mundo y meternos la palabra, hermano. Que la palabra de Dios esté en nuestro cerebro, en todo, hermano. Que nos gobierne la palabra, que nosotros nos volvamos uno solo con la palabra. Dice, nunca se apartará, o sea, confesión,
este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche, ahora viene el cerebro, viene la mente, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en él. Meditar ya viene con pensamiento. Meditarás en él. Y entonces, cuando ya hayas logrado todo eso, harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu aval, yo soy tu galardón, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces aquí fue unas instrucciones más diferentes, amén. Y vemos que ellos conquistaron, porque Josué, me llama la atención que dice la palabra de Dios, que Josué no se apartó de esa palabra ni a la derecha ni a la izquierda, no le agregó ni le puso a la palabra. Hizo todo tal cual como se lo dijeron. Entonces siguió el manual de instrucción de la palabra y las ordenanzas. Fue obediente y vemos que conquistó. Vuelvo a decir que se necesita obediencia para conquistar. Los desobedientes no poseen tierra, ni pueden gobernar tampoco. Solamente los obedientes. Entonces aquí queda claro el primer principio de guerra, que es conoce a tu enemigo. O sea, ¿con quién estás peleando? Si no, ellos no dejaron pasar por alto eso. Y Dios mismo se lo recomendó. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta este paso, que es conocer a nuestro enemigo. Bueno, ¿cómo conocemos? Ahora vamos ya con la atadura del hombre fuerte. La atadura del hombre fuerte en Marcos capítulo 3, versículo 27. Que habla, dice el Señor Jesucristo, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear todos sus bienes si primero no le ata. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo conocemos al hombre fuerte? Si el hombre fuerte es invisible. O sea, estamos luchando contra seres espirituales en otra dimensión, en otro nivel que no los vemos. La lucha no es contra carne ni sangre, como en los tiempos han cambiado los escenarios, como en los tiempos de David, que era un guerrero y él sí veía al enemigo, ellos veían estos reyes, pero ahora es espiritual. ¿Cómo vamos a conocer nuestros enemigos? Surge esta incógnita, surge este interrogante. Bueno, hay dos formas, dos maneras de conocer quién es el hombre fuerte. Número uno, que el Espíritu Santo nos lo revele. Dijo el Señor Jesucristo que no hay nada encubierto entre cielo y tierra que no haya de ser manifestado, revelado. Amén. Que lo que fue hecho en lo secreto ha de saberse. Lo que fue hecho en la oscuridad ha de salir a la luz. Y lo que fue hecho en lo oculto, en lo escondido, dice, ha de ser manifestado. Amén. Dice la palabra de Dios también en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré, te diré, te revelaré cosas grandes y escondidas, ocultas que tú no conoces. Amén. Y dice que Dios, Daniel 2:20, dice que Dios revela lo escondido, lo que está en lo secreto, lo que está en tiniebla, lo que está en lo oculto, Dios lo revela. Amén. Y también tenemos al Espíritu Santo de Dios. Dice que Él nos revelará lo dice en el Evangelio, San Juan, capítulo 16. Bueno, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Nos enseñará y nos revelará las cosas que han de suceder, las cosas ocultas. Dice la palabra de Dios en primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27, que no tenemos ninguna necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Cuándo? Cuando hablan del anticristo, amén. Cuando hablan de seres espirituales, dice, no tenemos necesidad de que ninguno nos enseñe, porque la unción, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos revelará todas las cosas. Entonces usted ore, pídale al Espíritu Santo, revélame, Señor, quién es el hombre fuerte, quién es el que está atacando en mi casa, quién es el hombre fuerte del barrio, quién es el hombre fuerte, o sea, porque Satanás trabaja siempre con hombres fuertes, en un barrio por un hombre fuerte, en un colegio un hombre fuerte, en un hogar asigna un hombre fuerte, en un país asigna un hombre fuerte. Aunque a veces esos hombres fuertes no es uno solo, sino a veces son tripartitos o ponen dos. Cuando es tripartito, a veces pone una potestad de muerte, que es la que rige los países. Una potestad de muerte,
de corrupción y de brujería, de hechicería o de idolatría. A veces son tripartitos, o sea, que se ayudan. Y el Espíritu Santo nos va a revelar quién es el hombre fuerte. Vemos, o sea, que ahora la otra forma, bueno, seguimos, el Espíritu Santo te lo revela, ¿verdad? ¿Y cómo te lo revela? Por medio de sueños, por medio de visiones o por medio de otra persona que quizás tiene mucho tiempo, conoce la historia. Como por ejemplo, yo cuando estaba en La Lechuga, pastoreando, yo quería saber quién era el hombre fuerte de ahí. Me enfrenté a varios espíritus como destrucción y otros más. Y empecé a orar al Señor que me dijera quién era el hombre fuerte que comandaba y liderizaba ahí. Recuerdo, o sea, que estaba haciendo rellenos allá y contraté volteos, o sea, para que llevaran rellenos para allá. Cuando yo me embarco con el Señor que venía conduciendo me dijo, ¿esto para dónde es? Y yo le dije, para La Lechuga. Y él dijo, yo todo eso me lo conozco. Yo nací ahí. Yo dije, este es el hombre que me va a revelar, o sea, quién es el hombre fuerte, que conoce todo el historial de ahí. Yo le dije, ¿y usted conoce toda la historia? Sí, yo conozco toda la historia. Ese hato era de Julano de Tal, me dio el nombre. Y él era devoto a San Benito. Él lo tenía consagrado a San Benito. Y yo enseguida até cabo. Porque nosotros cuando hicimos una excavación ahí, vimos que había un cementerio de botellas y de cervezas todas raras, o sea, marcas no conocidas, antiguas. Habían también licores todos raros, extraños. ¿Viste? ¿Sabe que San Benito es el santo borrachón? Que le dicen por ahí, de la idolatría. Y vemos, o sea, que hay compaginés, si es verdad, ahí lo que se veía era el denominador común es alcoholismo. Pero la puerta de entrada a todos los vicios es el alcohol. Una persona antes de entrar a la droga, primero al alcohol, porque el alcohol lo pone en temple, lo pone valeroso, o sea, para que entre a la droga, para que entre a otras cosas. Incluso hasta otros se pueden hasta convertir en homosexuales también, porque andan probando y probando y cuando están en esa circunstancia. Entonces, vemos que ese era el hombre fuerte, o sea, lo averigüé, alguien me lo dijo. Pero el hombre fuerte también, ahora vamos, la otra forma de conocer al hombre fuerte, eso es en el ámbito espiritual. Ahora, ¿cómo tú conoces al hombre fuerte? La otra manera de conocerlo. No necesitas, o sea, de que alguien te lo revele ni nada, sino por el denominador común que está en Lucas 7:16, que dice, por su fruto los conoceréis. El fruto que es obra, o sea, lo que tú veas, el acontecimiento más negativo que se dé ahí diario, ese es el hombre fuerte. Si usted ve que en un barrio paran fornicando y fornicando, que esa es una hemorragia que se da más que en otro, usted dice, aquí el hombre fuerte es fornicación, el espíritu, el hombre fuerte que han así, claro, prostitución, pero va con fornicación y adulterio. Entonces, una parte donde usted ve que asesinen, el hombre fuerte ahí es asesinato y muerte. Si usted ve en otra parte, o sea, que se mueve el brollo, el chisme, el brollo, confusión, brollo, chisme. Y así usted lo saca, o sea, el acontecimiento que más se dé, ese es el hombre fuerte. Entonces, si saben ya la manera de averiguar quién es el hombre fuerte, es sencillo. O sea, por el denominador común. El acontecimiento más negativo que prevalezca, ese es el hombre fuerte que se está dando. Ahora vamos a estar viendo, o sea, que después del punto número 1 que vimos, que es conocer al enemigo. Ahora el punto número 2, cómo descubrir al hombre fuerte, ya lo vimos. Ahora el tercer punto es cortar coberturas y fuente de poder. Mire, ese hombre fuerte le están dando cobertura. Así como a las congregaciones nos dan cobertura y oran por nosotros, así también ellos tienen espíritus asignados. Por ejemplo, un sacerdote tiene un sumo sacerdote que es el mentor. Así como nosotros somos mentores también. Mire, esta es una réplica igual. Entonces allá también hay coberturas satánicas también. Y usted a veces está bregando y hay un espíritu allá que le está soltando, le da fuerzas negativas, le da poder. Pero es más fácil cuando usted corta cobertura. Corta toda fuente de poder.
Yo una vez estuve viendo en un programa un hombre que Satanás le dio instrucciones, era satanista, y después se convirtió a Cristo. Y él tenía una manera de orar que me agradó, como diferente a las demás. Decía, corto, primera cobertura de primer rango, segundo rango, tercer rango, cuarto rango, quinto rango y séptimo rango de las tinieblas, o sea que estaban operando Santa Bárbara de Changó, cualquier otra cosa. Pero este hombre era instruido, como él sabía, o sea, él había estado en el reino de las tinieblas, sabía cómo funciona eso. Entonces, fíjense, uno le iba dando cobertura al otro, cobertura. Sí, sí. Por ejemplo, la hermana Alejandra, ella presenció allá en la célula que al principio había una dureza cuando hice el llamado, ¿quién quería aceptar al Señor Jesucristo? De verdad que le ofrecían a las personas y decían que no. Pero yo empecé hice una oración, uniendo cielos y tierra primero, pidiendo perdón por todos los pecados que se había cometido en ese territorio. Y saldando cuentas, después que saldando cuentas, mediante la sangre de Cristo Jesús, unimos cielos y tierra. Después que unimos el reino de los cielos con la tierra ahí, que el Señor traiga el orden divino, reforma, cambio, transformación, conversión. Empecé a orar, Señor, ahora mismo corto toda cobertura de las tinieblas que está operando y está influenciando a todas las almas aquí para que no se conviertan. Empecé a cortar coberturas y fuentes de poder, porque hay fuentes de poder, o sea, que le dan fuerza. Y después que corté cobertura, empecé a decir, y ordeno ahora mismo a todo demonio que esté en la mente de las personas, que esté interfiriendo para que no les resplandezca la luz del evangelio y no se conviertan. Todo espíritu de resistencia, terquedad, espíritu de dureza espiritual, ahora mismo le ordeno que queden sordos, ciegos, mudos, y en el nombre de Jesús que no interfieran. Ahora mismo, ahora que le vamos a hacer la oración de fe a estas personas y el ofrecimiento de Cristo. Enseguida le pregunté a una persona que resistió y le dijo, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, yo quiero aceptar. Y me dijo inmediatamente, sin resistir, ya había quedado libre. Las vendas y los velos se habían quitado. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, que es Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Pone densos velos para que la gente, y moldes para que la gente no se convierta. Usted le da la palabra y eso le rebota, no le entra. Y hay una dureza, aunque haya una batalla por aceptar a Cristo. Ellos en su interior ven que la palabra es buena y quieren aceptarla, pero hay una resistencia que le dice que no. Y tienen una batalla interior. Entonces hay que ordenar esos espíritus que queden sordos, ciegos, mudos, y que no interfieran cuando uno le está predicando a una persona. Hay que tomar esa previsión. Sí. Sí. Se movía, tenía como desesperación, ella quería aceptar, pero cuando usted le preguntó primero dijo que no, y después ella se sintió como mal, oró por ella y después dijo que sí. Y después otra voluntariamente también vino y dijo que sí. Sí. Y se sintió que cambió el ambiente, cambió todo inmediatamente. Por eso es muy importante el discernimiento de espíritu. Discernir qué es lo que se está moviendo para poder atar al hombre fuerte. Porque a veces vamos a una guerra sin atar al hombre fuerte, sin descubrir cuál es el hombre fuerte que está operando. En este caso, ahí en las células había la fortaleza en la mente de las personas que estaban atadas, que no les dejaban tomar la decisión de recibir a Jesús. Entonces, es muy importante el discernimiento de espíritu. Por eso es muy importante los que puedan seguir haciendo un esfuerzo para venir a estos ayunos, porque también vamos a ayunar un día para que el Espíritu Santo traiga esos discernimientos, esos dones espirituales. Amén, a nuestras vidas. Sí, entonces cuando hablamos de cobertura, esa cobertura que tienen las tinieblas son como una cadena. Ustedes no han oído, o sea, cuando alguien ora, a veces y dice, corto toda cadena satánica en el nombre de Jesús, corto toda cadena de fornicación, corto toda cadena, y va cortando cadena. Aunque hay veces que la persona lo dice por decirla porque escuchó a otro. Pero yo también lo decía porque yo había escuchado a otro. Eso, estoy hablando de hace muchos años. Que yo venía y decía, corto toda cadena satánica porque había escuchado a alguien
o sea, con experiencia orar así. Pero después lo comprobé y qué era lo que ocurría realmente. Una vez que yo estaba haciendo una liberación a una muchacha que estaba poseída, estaba una hermana de mucha experiencia que veía muchas visiones y de todo, y Dios le mostraba una profeta. Y yo empiezo a decir, corto toda cadena satánica que está alojada en el vientre. Ella vio la cadena y vio cuando se iban desprendiendo eslabón por eslabón. O sea, un demonio agarrado del otro en forma de trenza, trenzado así. Y enseguida iban cortándose, porque ellos se trenzan, o sea, para que sea fuerte la lucha, o sea, como dice que el espíritu de Leviatán es un espíritu, o sea, que dice sus fuertes son sus escudos, o están entrelazados unos con los otros, que ni viento entra ahí, ni siquiera un viento entra, o sea, está totalmente compacto, nada le entra. Entonces ellos se ayudan, como por ejemplo cuando uno estaba pequeño, que decía, jugaba arrancando la yuca y se ponía uno detrás del otro, y empezaban a arrancar y uno fuertemente en cadena con el otro. Entonces se daba fuerza uno con el otro. Así los demonios también, ellos se entrelazan, forman cadenas así, o sea, y usted expulsándole, echando fuera y ellos así, claro, a menos que tenga demasiada unción que los despegue inmediatamente. Pero estas son tácticas también de liberación. Usted también asegúrese de romper cadenas. Rompo toda cadena, o sea, porque se van rompiendo los eslabones, o sea, se van fragmentando y se debilitan y se le hace más fácil la liberación. Y cuando es cobertura, ellos van también por cadenas agarrados, o sea, una cadena. Y usted va cortando la cobertura, esa cadena de cobertura. La va cortando y cortando. Y el que está aquí, el que está presente, que está haciendo todo el mal, el espíritu asignado y comisionado se debilita. Y es más fácil, o sea, que usted lo eche fuera. Está más débil, pero cuando está, hermano, apadrinado y bajo la cobertura de los demás y amparado, va a ser más fuerte la guerra. Entonces usted ahí va a gastar mucha energía y quizás no va a tener muchos resultados. O tendrá que tener una unción bien fuerte, o sea, para desbaratar eso. Entonces, hay que asegurarse de cortar las fuentes de poder. O sea, lo que le da fuerza. Como por ejemplo, si hay una central, cortan la central y enseguida, o totalmente la distancia, o cortan, o sea, el fluir, inmediatamente ya se va la luz en la otra parte, se debilita. Entonces, así también, esas son tácticas, estrategias, o sea, dice la palabra de Dios en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Anteriormente estas tácticas decían que eran falsas doctrinas. Cuando hablaban de guerra espiritual decían es falsa doctrina. Pero ahora en este tiempo dice para que la multiforme sabiduría de Dios. Claro, empieza desde el 3:9, donde dice el apóstol Pablo, y yo que soy el más pequeño, se me ha dado el misterio de aclarar cuál es la dispensación escondida antes de los siglos en Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestes. O sea que la sabiduría que hay escondida ahora es dada a conocer. O sea, Dios saca en este tiempo un arsenal de sabiduría, lo que en aquel tiempo le llamaban falsa doctrina, porque las personas anteriormente, los pastores, no conocían casi el mundo espiritual. O sea, para esto era falsa doctrina la guerra espiritual, y decían que es antibíblico. El diablo le cegaba el entendimiento para ellos decir que era antibíblico la guerra espiritual, que eso no estaba. Pero ustedes buscan ahí en Apocalipsis 3:17. Algunos dicen el término guerra no existe en la Biblia espiritual. Sí existe, hermano. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que el dragón, cuando le estaba haciendo guerra a la mujer, a la iglesia, se llenó de ira y fue a hacerle, o sea, y como la mujer, o sea, no la pudo alcanzar, le salieron dos alas y se fue. Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, se fue a hacer guerra. O sea, ahí está diciendo, ¿y quiénes son la descendencia de la mujer? Nosotros somos la descendencia de la mujer es la iglesia y somos su descendencia. Claro, a cualquiera Satanás no le hace guerra, ni los demonios. Ya se lo voy a explicar porque él le hace guerra es únicamente a los obedientes. Pero al desobediente, ¿para qué le va a hacer guerra si está dando vuelta en un palito ahí? Y él mismo se está matando. ¿Para qué va a gastar demonio ahí? Esos demonios que está gastando ahí, dice, se lo voy a enviar a un ungido. Se lo voy a enviar a un obediente.
O sea, ese sí vale la pena trastornar. Y le dan premio. A un demonio lo condecoran y lo ascienden y lo suben de rango y nivel cuando ese cae un pastor, a un apóstol, a un intercesor que estaba en la brecha. Dice la Biblia que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Estos son los que guardan el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Cómo dice ahí, hermana? Léalo ahí. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Y el testimonio. Y el testimonio, o sea que tienen un buen testimonio de Cristo. Amén. Pero aquellos que están rayando el evangelio, ¿para qué le van a mandar demonios? Dicen, no, ese solo se está haciendo el trabajito, él solo va para el infierno. Entonces, vemos, hermano, que cuando tú estás en obediencia, el enemigo te va a atacar, pero el que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:18, el que es nacido de Dios, la simiente de Dios está en él, Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios le guarda y el maligno no le toca. Repitan conmigo, Dios le guarda y el maligno no le toca. Eres intocable, hermano. Amén. Lo dice la palabra de Dios, nadie te podrá hacer frente todos los días de su vida. Amén. Entonces, el que anda en la santidad y en la integridad, el maligno no le va a tocar. Por eso cuando estuvimos viendo aquí, la pastora estaba dando sobre lo que era la santidad en el liderazgo. Yo iba a dar otra parte de la santidad y creo que vale la pena que la dé. No la iba a dar, pero de verdad esto que estoy hablando aquí me hace recordar que sí tengo que darla, hermano. Amén. Que es lo que es la santidad en el liderazgo para la guerra espiritual. Para la guerra, porque un liderazgo, hermano, va a tener guerra espiritual constante. Entonces, la santidad, hermano, es una de las principales armas más importantes para hacerle frente al enemigo. Eres intocable, hermano, cuando tú andas en santidad. Dice, Dios le guarde y el maligno no le toca. Cuando la simiente, la santidad de Dios está en ti. La simiente de Dios está en ti. Dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Y vemos que el ADN de Dios es la santidad. Y el que tenga la santidad tiene el ADN de Dios. Amén. Bueno, estábamos viendo lo importante que es cortar cobertura. Amén. Cortar las fuentes de poder de las tinieblas. También cuando una persona tenga una enfermedad, también corto toda. Eso también es aplicable a todo. También, una vez lloré por una señora que, hasta por cierto, ya murió. Pero ella estaba bastante disfónica, bastante. Estaba que no se le oía, no le salía la voz. Y yo iba a orar por ella. Yo le dije, Padre, corto toda fuente de poder de las tinieblas y toda cobertura ahora mismo. Corto y quito toda cobertura de todo espíritu asignado y comisionado que hayan enviado para poner a esta sierva así disfónica. Y en el nombre de Jesús te reprendo, te ato y te echo. Y corto con la espada del espíritu la cobertura. Y después ella enseguida empezó a hablar bien. O sea, inmediatamente. Claro que hay algunos casos que hay cobertura y otros casos que no. Pero es importante que nosotros cortemos cobertura porque se nos hace más fácil el trabajo. Así también el enemigo también hace con ciertas iglesias, de cortarle cobertura. E incluso la cobertura es un techo. Y hay muchas experiencias de ministerios que se han venido abajo a pique, que tienen visiones donde un gran viento se lleva el techo. En otra, un terremoto tumba todo y va cayendo todo, saca el techo. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo se asegura, primero, él sabe este principio de agarrar tu cobertura y desmoronarla. ¿Para qué? Para que tú quedes a la intemperie. Como el profeta Rafael Ramírez. Ese fue un testimonio que yo lo escuché en vivo. Él estuvo por aquí en un congreso de pastores y nos dio una prédica. Y él dijo que el pastor de él era un ancianito que no había estudiado casi. Creo que prácticamente como analfabeta. Pero fue su pastor y es su padre espiritual y su mentor. Y él dice, o sea, que él iba a Haití y allá en Haití casi los demás pastores no resisten la presión satánica que hay ahí. Que es fuerte, o sea, las tinieblas, el poder de las tinieblas.
Y muchos pastores, o sea, lo que duran es 1 hora, 2 horas y no resisten y se van. Entre esos dijo el que Benihín fue allá y duró como 3 horas y se tuvo que ir. Y entonces él duró como 3 días y se le acercó una bruja, la de las tinieblas ahí, la más fuerte, con un poco de brujo. Y le dijeron, o sea, que tenía él, que no lo habían podido destruir, que le tenían una rabia y un odio tan tremendo, que querían destruirlo y fulminarlo. ¿Y por qué no lo habían podido? Le dijeron, lo único que sabemos es que siempre que oramos vemos a un anciano por allá, y le dieron las coordenadas y la dirección donde estaba, por allá, por Costa Rica, por allá, en la frontera. Lo vemos echado de rodillas y postrado, y no podemos hacerle nada a usted. Y él entendió inmediatamente que ese anciano era el pastor de él, o sea, su cobertura, o sea, lo importante que es. Y vemos que ese señor no estaba tan preparado así, o sea, teológicamente, pero era un señor de oración, hermano, y de guerra espiritual. Y vemos que cómo la cobertura es importante en eso. Por eso es que, no le pidan permiso a su pastor, o van a hacer esto, no hay necesidad de decir al pastor. Y profetas que están enseñando esto últimamente. No, hermano, usted no tiene, o sea, porque pedirle permiso. Si va para tal parte, no, ya eso ya es dictadura. Ya eso ya es el espíritu de Jezabel que está manipulando y controlando. Yo sí le pedía permiso, hermano, porque todos los pastores nos conocemos y sabemos quiénes son los lobos y quiénes no. Entonces a veces la oveja va para un lobo. Y nosotros conocemos mucho historial, o sea, nos conocemos y entre nosotros nos pasamos la información. No es para brollo ni chisme, sino para cuidarnos. Amén. Entonces, eso es, hermano, sujeción. Y en la sujeción hay obediencia, hay humildad. Y Dios respalda la humildad. Amén. Amén. Tenemos que cortar la atadura. El paso número 4 es cortar la atadura del hombre fuerte. Y también dejar libre a sus cautivos también, porque él tiene cautivos. No solamente tenemos que cortar la atadura del hombre fuerte, sino también la de sus agregados también. Atarlo primero y después cortar la atadura. O sea, porque ese hombre fuerte tiene atado a muchas personas. Por ejemplo, sobre un barrio hay un hombre fuerte y ese hombre fuerte lanza su influencia. Y la influencia es que no se conviertan, se pongan duros. La influencia es que busquen a la Virgen la chinita, en la fiesta se revuelvan. Su influencia es que forniquen, la influencia es que tomen, que estén jugando juegos de azares, vicios y de todo. Entonces esa es la influencia y por eso es que hay lugares duros, hermanos, para evangelizar. Porque la influencia, o sea, no se ha quitado el hombre fuerte de ahí. El hombre fuerte está gobernando, como dijo Pablo. Se me ha abierto una puerta grande y espaciosa en Troas para predicar. Pero muchos son los adversarios, los agentes que están detrás de esas puertas, que me hacen oposición. Entonces, van a hacer oposición, no los van a dejar convertir. Por eso es que es importante que todo pastor conozca quién es el hombre fuerte, designado en cada área. Por eso es que no tienen éxito muchos pastores. Van a una parte, nunca descubrieron quién es el hombre fuerte está suelto, porque no lo han atado, le hace la vida de cuadrito y se van con las tablas en la cabeza. El hombre fuerte los enferma, el hombre fuerte los hace caer en fornicación, en adulterio, el hombre fuerte los arruina, el hombre fuerte le hace de todo. ¿Por qué? Porque está suelto, hermano, está suelto. Pero si está atado, hermano, nada puede hacer. Yo recuerdo allá en La Lechuga, allá hay muchos agüeyes y de todo, hay muchas inmundicias, impurezas. Y empezamos a hacer matutino, vespertino, a las 3 de la tarde, vigilia, ayuno, oración, atando al hombre fuerte. Y yo recuerdo, o sea, que un hermano tuvo una visión cuando estábamos en los matutinos. Me dijo, pastor, mire, yo tuve una visión. Yo le dije, cuéntela. Cuando estábamos orando, vi a un cerdo, pero bien gordo. Y estaba amarrado. Y el que pasaba, le lanzaba, tiraba a agarrarlo, pero no podía agarrarlo porque estaba amarrado. Y así. Y yo entendí que ese era un hombre fuerte de inmundicia, de impureza, ahí en La Lechuga. Usted no ve cómo estaban esos agüeyes, los agüeyes lleden a feo de todo. Más movían espíritus de fornicación, adulterio y muchas cosas.
Entonces ese hombre fuerte quería agarrar a la gente, pero no podía hacerle nada. O sea, Dios se lo muestra al hermano en el mundo espiritual. Él no entendió, pero yo sí entendí. Cuando él me explicó la visión, yo entendí que nuestras oraciones habían atado ahí a uno de los hombres fuertes, que era inmundicia, impureza, porque el cochino eso es lo que representa, la inmundicia, la impureza. Y estaba atado, sin embargo, quería agarrar a la gente, o sea, el que pasaba lo tiraba en vestir, pero como estaba amarrado, no tenía un radio de acción así tan grande. Y eso que lo logra, la oración, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que atar y conocer al hombre fuerte. Primero, la atadura, y cortar toda la atadura, lo atamos. Y después que lo atemos, tenemos que cortar la atadura que él había puesto sobre las personas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Porque él llega y ata, empieza a atar. Pero nosotros tenemos que atarlo a él y desatar a sus cautivos. Amén. ¿Sí entendieron este paso? Cada quien, o sea, ahora que llegue a su casa, o puede hacer una lista, agarrar un cuaderno y darse cuenta qué es lo que más ocurre en su casa, qué es lo más frecuente, qué es lo que se está moviendo, qué iniquidad hay, porque ellos se mueven en base a la iniquidad. La iniquidad y el pecado son los que le dan derecho a él. ¿Cuáles son los pecados más fuertes que se cometen? Y ese pecado fuerte le ha abierto la puerta para que ese espíritu esté perturbando, esté molestando. Y vean, o sea, que a algunos se les hace difícil echarlo. ¿Pero por qué? Porque no lo han detectado. ¿Qué tienen que hacer para atar al hombre fuerte? Arrepentimiento primero. ¿Por qué? Porque el pecado, la iniquidad, le abrió puertas que ustedes cometieron para que ese espíritu esté gobernando. Aunque a esos espíritus a veces vienen también de tiempo atrás. Alguien que vivió ahí practicó brujería, hechicería, y ahí dejó sembrado el hombre fuerte, o cometió otros pecados. Era una persona bien adúltera la que vivía ahí y dejó al espíritu, ya se convirtió en un espíritu territorial y empezó a habitar en esa casa. Luego la persona que va, ustedes no han conocido casos de personas que eran íntegras y de todo, y de repente al mudarse en una casa cambian. Eso también se da por vestimenta también, por prestar vestidos, ponerse blusas, Hay personas que cambian, se transforman inmediatamente. Aunque muchos digan que no, pero eso hace efecto. Se lo digo, hermano, porque con todo lo que me meto con el Señor y con todo lo que yo ungía, un cuarto que yo tenía, me regalaron a mí una vez una prenda de vestir. Y cada vez que me la ponía yo me sentía raro, hermano. Empezaban pensamientos morbosos, un poco de cosas, visiones morbosas. Y yo decía, bueno, ¿y qué es esto? Si yo ni siquiera estoy premeditado a pensar en esto. Y yo buscando y buscaba el anatema y vamos a ver que lo tenía puesto, hermano. Y buscándolo y orándole al Señor que me revelara. La primera vez, hermano, nada, hermano, no tuve éxito. Bueno, pasó esa circunstancia. Y pasó el tiempo y no volví. Pero ya después otra vez vuelvo y me pongo la prenda, hermano. Y otra vez me volvió lo mismo, hermano, morbosidad y de todo. Y yo, Dios mío, menos mal que estaba en el espíritu, hermano. Porque si no estoy en el espíritu, eso agarra a una persona débil, hermano, y lo pone a hacer muchas cosas. Y yo empecé a pedirle discernimiento al Señor, que me revelara, me mostrara. Y cuando hace así, hace que me mire. Bueno, no vi nada extraño, pero cuando me miro, lo único extraño era esto. Y enseguida lo quemé, hermano. Y empecé a averiguar de quién era eso, y era de un aberrado sexual, hermano. Sí, un aberrado sexual, que había hecho muchas cosas. Sino que él era yerno de una señora y la señora vino y me regaló esa prenda a mí. Yo no sabía la procedencia ni de dónde había venido. Así le pasó a una adoradora. Hicimos un retiro. Un retiro no, fue unos bautizos. Y la muchachita dijo que no se iba a bañar en la piscina y no llevó ropa para bañarse. Pero en la casa donde estábamos, que cuando hicimos los bautizos, la hija de la dueña de la casa tenía una vida muy desordenada, era inconversa. La muchachita se encapricha a bañarse después que había dicho que no se iba a bañar, que ella no se iba a meter en eso. Seguro que el mismo espíritu la influenció. Que no se iba a bañar ahí. Pero cuando vio que había mucha gente y vio el ambiente animado, como toda adolescente, quiso bañarse.
Entonces dice la otra muchachita, que es la hija de la hermana, que era la dueña de la casa donde estábamos. Ay, pero yo tengo ropa y si quieres te presto para que te vayas. Ella le presta, la muchachita le presta a la adoradora adolescente, le presta la ropa de ella y ella va y se baña. A los días, la niña tiene unas actitudes, unos comportamientos extraños después de ser una niña muy juiciosa, muy de la casa y muy espiritual. Comenzó a tener un cambio brusco de rebeldía, comenzó a tener un cambio que después que era una muchacha muy recatada, empezó a vestirse toda deliberadamente, ya no quería ni ir a la iglesia y comenzó a tener actitudes raras. Y todo fue por esa transferencia de ponerse la ropa de esta muchacha que era inconversa y que andaba mal, porque era una muchacha con una vida muy desordenada, a pesar de que era una adolescente, tenía una vida muy promiscua. Sí, le entró un espíritu de prostitución. Eso se llama transferencia. Y tuvimos que hacerle liberación a la muchacha y ahí empezamos, o sea, estuvimos hablando que si ella se ponía ropa de otra persona y ella decía que no, pero después ella misma contó y recordó cuando se puso la ropa de esta joven. Y ahí vino esa transferencia y ese cambio de ella. Eso lo confirma la palabra de Dios en San Judas, tiene un solo capítulo, el versículo 23. Amén. Dice, ya va. Yo también tengo por testimonio. Ya le voy a dar parte, hermana, para dejar por sentado esta parte aquí. San Judas, capítulo 1, versículo 22, dice, algunos que dudan, convéncelos. En el 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor y con precaución. Amén. Aborreciendo aún la ropa que está contaminada por su carne. Esa ropa está contaminada. Imagínense si hay transferencia por objetos, por ropa, ¿cómo será cuando una persona tiene relación sexual con otra persona que no es ni su esposo ni su esposa y anda, o sea, una persona con una vida desordenada? Hay una ligadura de alma, hay una transferencia, la persona se pone peor. Bueno, es bueno que escuchen esto. Voy a explicarlo bien y detalladamente. Lo que es la fornicación y el adulterio. La fornicación y el adulterio, eso no es otra cosa más que suma de trayectoria. La gente cree que se está acostando con ese solamente, pero se acuesta con todo el historial que la otra persona viene trayendo. Es contaminación. Yo anteriormente, cuando llego al evangelio nuevecito, como uno viene de ese mundo fornicador y eso es normal para uno. Ya cuando yo llego aquí, yo vi tantas restricciones hacia la fornicación y al adulterio que la Biblia lo condena desde el principio hasta el fin. Yo decía, ¿por qué hay tanta restricción en esto? Si eso no es nada, fornicar y adulterar, yo decía, para mí. Yo decía, después, claro, lo confieso aquí, desde que yo estoy con mi esposa, nunca, hermano, le cometí nada. Sí. No, lo digo delante de Dios. O sea, lo estoy diciendo delante de Dios. O sea, con temor. Sí. Bueno, entonces yo decía, porque, yo estaba empezando con ella, cuando empecé en Cristo. Yo decía, si uno, después que todo lo haga, que la persona lo haga, bien oculto. Ojos que no ven, corazón que no siente, decía yo. Después que uno lo haga bien hecho y que la otra persona no se entere, eso no es nada, porque no va a sufrir, decía yo. Pero después cuando ya voy entrando más en el evangelio y todo, me doy cuenta, hermano. Miren, Proverbios eso habla a diestra y siniestra, lo que es la fornicación y el adulterio, lo malo que es. Y el sabio Salomón en Eclesiastés 7:26 quedó traumatizado de tanta fornicación y adulterio. Él termina diciendo, he considerado la mujer más amarga que la muerte y que el infierno y que el Seol. Dice, cuyas manos son ligaduras y cuyo corazón son lazos y redes. El hombre que ama a Dios saldrá corriendo, escapará de ella, pero el necio, el tapado de mente, quedará en ella preso. Sin cordura, quedará preso en ella. Sí. Sí, dijo, busqué 1000 entre uno y no la encontré, no la pude hallar. Era el hombre tan insaciable y tan de todo, hermano.
Entonces vemos, ya eso ya era como una aberración, hermano. Y quedó traumatizado, dijo, la he hallado más que la muerte. O sea, comparó a la mujer con la muerte. Claro, las relaciones malavidas, ilegales, amén. Pero dentro del marco legal, eso es una divinidad, amén. Porque ya es algo divino, ya instituido por Dios, amén. Y ya no es malo. Y vemos, o sea, que empecé a ver, hermano, y eso es suma de trayectoria. Mire, si usted agarra medio vaso de agua 100% pura y agarra medio vaso de agua de alcantarilla, de cloaca, y vienen, y cuando eso van a hacer el sexo, o sea, forman una sola carne, lo dice la Biblia, se juntan, se revuelven ahí, se revuelven y se revuelven. ¿Qué va a quedar? El agua que estaba 100% pura, ¿cómo queda? Queda, aunque no quiera, y vienen esos pensamientos sucios, después no siento la presencia de Dios, no me siento como antes, hermano, y esa es contaminación que va quedando ahí. Porque esa es suma de trayectoria. Si esa persona se acostó, era promiscua, era una persona que agarraba homosexuales, agarraba lo que viniera por ahí, prostitutas también, para saciar su deleite cuando estaba todo así. Entonces todo eso, hermano, es una contaminación que esa persona es difícil que vuelva a ser como antes. O solo que se vaya deslastrando, queda la iniquidad. Yo he conocido personas que no han vuelto a ser las mismas de antes, hermano, que eran bien puras y de todo, y después difícil, o sea, de que busquen de Dios, de que busquen como buscaban anteriormente. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado, tenga mucha atención, preste mucha atención y no haga eso. ¿Cuál sería la solución para esas personas que están viviendo ese proceso de contaminación espiritual, se puede decir, Sí, para ser libre de eso y que vuelvan a ser las mismas que eran antes? O las mismas no, porque no van a volver a ser las mismas, sino mejor que antes. amén. Que vuelvan a ser mejor que antes. Bueno, hay varios pasos, o sea, para esto. Número uno, usted tiene que odiar eso, porque si usted lo sigue amando, jamás va a salir de eso. Los esclavos que aman las cadenas jamás serán libres. Las cadenas que lo están atando y ellos, ay, que esta cadena de oro, no quiero reventarla, no quiero. Pero los esclavos que odian las cadenas, que quieren ser libres, esos serán libres, hermano. Los que aman la libertad, pero el que ama seguir haciendo, y no, es que eso me gusta, es que eso es sabroso, es que eso, ¿cuándo va a salir de eso, hermano? Sí, sí. Entonces usted tiene que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Un deseo intenso de ser santo, 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 limpio, 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 puro, puro, puro. Amén. Esa es una. Número dos, confesar la iniquidad también. Yo creo que ese es uno de los pasos. Número dos. Dice la palabra de Dios en Levítico 26, 40, 41 y 42. Dice, entonces ellos confesarán la iniquidad, hay que confesarla, amén. Con que prevaricaron contra mí, que se pusieron en contra mía. O sea, porque eso es ponerse en contra de Dios. Y es prevaricación, amén. Es violar las leyes de Dios, amén. Dice, no adulterarás, son mandamientos de las leyes de Dios, amén. Dice, ellos confesarán, hay que confesar. Delante de Dios usted, confesar, Señor, yo te confieso, Señor, no solamente tu iniquidad, sino eso es un baldón. La iniquidad es un registro, es un ADN que viene corriendo, es un baldón que se va traspasando de generación en generación. Quizás tu padre, tu madre era fornicario, tu abuelo, tu bisabuelo y todo, y eso viene corriendo, corriendo. La Biblia habla, yo soy el que visito la iniquidad, no dice el pecado. ¿Qué cita es? Eso en Éxodo. Vamos a buscar aquí la cita donde dice que Dios visita la iniquidad. Éxodo 33, creo que es. Éxodo 33. Ya le voy a decir. Deje ubicarme aquí y enseguida le digo. Está en el 34, verso 7.
34:7 dice, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Dios la perdona. Pero mire lo que dice aquí, y que de ningún modo tendré por inocente al malvado, al que es culpable. O sea, Dios no lo exonerará. Si es culpable, que no se ha arrepentido, hermano, Dios no dará por inocente al culpable. La única forma que lo pueda exonerar es arrepintiéndose de Arrepintiendo, corazón. sí. Amén, de corazón. Amén. Y dice, que visito la iniquidad. Ustedes saben que aquí nombran varios pecados. Nombran primeramente la iniquidad, después la rebelión y el pecado. Son tres diferentes. El pecado no es lo mismo que iniquidad. Aquí está separado. ¿Sí entienden? Que a veces creen que pecado es iniquidad. No, aquí están separados, hermano, uno por uno. Y dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero yo creo que Satanás agarra más generaciones, él no se sale de ahí. Y eso se va robusteciendo. Si es verdad que eso ahí se iba a romper, pero si no se rompe, eso sigue y sigue y sigue de generación en generación. El diablo no suelta una presa cuando la tiene. Dice que no abre la cárcel a sus cautivos, jamás, ni a sus prisioneros. La tercera sería. El pecado es el fruto de la iniquidad. ¿Cómo? El pecado es el fruto de la iniquidad. Sí, bueno, la semilla es una maldad que se siembra. Nace una mata con raíces de iniquidad. El centro es la rebelión. Y tiene hojas y tiene todo. Entonces, nace ese árbol, se llama iniquidad, completo. Sí, con una lámina y todo. Y las ramas que salen, que botan el fruto, ese es el pecado. El pecado es un fruto, ya la obra ya consumida, ya hecha, ya el pecado. Pero en sí, todo lo que alimenta y todo que hace que tú peques es la iniquidad. Y por eso es que tantos pastores, apóstoles, intercesores y todo tipo de gente tiene ese problema, es que usted lo ve pecando y es un ciclo alineante, un ciclo, se arrepiente y otra vez se arrepiente porque están cortando, podando la mata, quitándole el fruto y las hojitas, ramajeándolo, pero no ponen el hacha al pie del árbol, cortando la raíz y lo tumban. O sea, al cortar la iniquidad, o sea, la raíz, ya se acabó el problema, porque la iniquidad es el problema de todo, o sea, es la causa de todo. Entonces, vemos que a veces usted ve que andan renunciando a maldiciones. Yo renuncio a tal maldición. Y otra vez la maldición ahí. Se calma un tiempito. Y otra vez la maldición, otra vez. ¿Pero por qué? Porque la maldición se aloja en la raíz de iniquidad. Por ejemplo, esta es una raíz y se engarza así. Forma un gancho así, bien agarrado así. Y usted, ¿cuándo la va a echar de ahí? Tiene que cortar aquí, corta la raíz y enseguida corta todo. Porque la iniquidad va enganchada o sea, la maldición enganchada en la raíz de la iniquidad. Ahí engarza el diablo las maldiciones y engarza los demonios. Donde hay iniquidad es, o sea, algo fértil, o sea, y propicio para el diablo y los demonios engarzar las maldiciones. Ellos andan viendo quién tiene iniquidad y dónde está para meter el gancho y agarrarse ahí. Y ahí engarzan la maldición y la enganchan. Maldiciones de ruina, de miseria, de fornicación, y la persona en ese ciclo, usted la conoció y con esa batalla y no sale de ahí y ahí. Entonces hay que cortar ese árbol de iniquidad, hay que purgarla, o sea, usted sabe que a veces le dan purgante para botar al parásito y lombrices y eso, hay que purgarla, hay que echarla. Por ejemplo, hay personas que paran orando y la iniquidad, o sea, hay que purgarla, confesarla, amén, confesar la iniquidad, está en Éxodo 26, 40 al 42. Y vemos que la iniquidad trae una serie de cosas, trae ruina, trae miseria, trae violencia, trae todo tipo de catástrofes. Cuando la iniquidad está arraigada en un hogar por parte de una persona, la otra persona es la parte cristiana, como María hijo. Hay mucha gente que por lo menos tienen esposos que son del mundo y ellas son cristianas, o ellos son cristianos y ellos son del mundo, y vienen con iniquidades o siguen con iniquidades, también sería bueno que... Bueno, voy a explicar esto. Bueno. Si una persona tiene un esposo adúltero, hermano, que no se acueste con él y sepárese. Amén, porque la va a dañar también. Hay que ser radical aquí. Pero si el hombre
es inconverso, pero usted anda, lo ve guardando sus principios, se guarda. Está bien, no importa, no hay problema porque la mujer santifica al hombre. Porque hay Ay, hombres, sí. hay hombres inconversos que respetan su hogar. De pronto no comparten la Sí, así es. creencia de su esposa, Eso es no correcto. comparten la creencia de que no es cristiano evangélico, pero hay esposos que respetan su hogar, respetan sus hijos, respetan su esposa. Pero hay esposos inconversos que aparte de que no comparten la creencia, son unos irrespetuosos de que adulteran, que pecan todo el tiempo, fornican en la calle teniendo a su esposa en su casa. Entonces ese hombre lo que va a traer, arrojar sobre ella es más iniquidad, y ahí es donde la mujer, como dice el pastor, tiene que tomar una decisión. Porque la puede contaminar. Ahora, es una decisión que no es tan fácil, porque es la esposa, es su hogar, y lo va a hacer a que siga pecando más hacia la calle, ¿no? Pero entonces ya eso ya es cuestión, ya. Yo he conocido hogares que empieza uno solo y después los dos se forma un solo desorden. Los dos terminan fornicando. ¿Y por qué? Porque la contamina. O sea, para mí la fornicación es una enfermedad contagiosa. Eso contagia. Es más, hasta se transmite también. Una persona, si está en fornicación, ¡pum!, te pone la mano, transferencia también. Cuando viene a ver, a menos que tú estés fuerte, que tengas las defensas altas. Mire, a veces una gripe quizás le puede dar que tenga las defensas bajas, pero el que tiene las defensas altas no le da. Así es una persona que llega a una casa con fornicación y adulterio. Vemos, o sea, que los que estén espiritualmente bien sembrados tienen que estar bien sembrados para que no le dé eso. Pero si no, hermano, terminan todos fornicando en esa casa. Sí, yo pienso pastor, que en este caso, porque es muy importante hablar, ¿verdad? Porque sé que muchas personas van a estar viendo este video y se va a identificar con esta situación. Yo pienso que en este caso, si la mujer es cristiana, ¿verdad?, una mujer consagrada a Dios, una mujer que busca de Dios, una mujer que está ahí, que siga orando, que siga, si ama a su esposo, si ama a su hogar, que pelee por su hogar, que guerree por su hogar y que Dios le dé la victoria. Pero hablar, porque muchos de los problemas es que no hay comunicación muchas veces y quieren como evadir las cosas y no quieren enfrentar la situación y comunicar, hablar. Entonces yo pienso que en este caso la mujer tiene que hablar y ponerle límites al hombre. Exigirle respeto y poner en mutuo acuerdo que haya una separación de cuerpo para que ella no se siga contaminando. ¿O estoy equivocada? Bueno, yo soy muy radical en esto. O sea, yo digo, la Biblia prohíbe que un hombre tenga 2 sucursales y la mujer también. Sí, claro. No se puede tener una sucursal por allá y que le estén sinvergüenciando. La persona, mientras le acepten la cuestión, dice, yo estoy por allá picando y aquí también tengo aquí. Y cuando aquí no quieran, allá se quiere y así. Se sinvergüencea. Sí, se sinvergüencea. Entonces, sí, como dice la pastora, hay que hablar, sentarse a hablar. Mira, vamos a hablar, a poner las cartas aquí sobre la mesa. Hoy tú vas a tomar una decisión, o sigues conmigo o sigues allá. Pero no puedes estar allá y acá. No, que yo voy a seguir contigo. Bueno, está bien. Pero si yo te descubro algo, ahí ya no te doy otra oportunidad. Te vas a quedar allá entonces porque a mí no me vas a estar contaminando, ni tampoco trayéndome un SIDA o una enfermedad venérea. Mire, ¿sabe qué pasó? Un pastor me contó esto, de que él tenía una oveja, un muchacho de Dios, que buscaba de Dios bastante. Y entonces la esposa de él se volvió promiscua y empezó a andar con uno y con el otro. Y venía y él la aceptaba otra vez. Él vivía con ella. Y el pastor, hasta que se tuvo que meter, le dijo, hijo, esto no te conviene, ya tu esposa ya se ha sinvergüenciado. ¿Qué es esto? No, yo estoy orando al Señor y sé que el Señor me la va a dar como ella era antes, una santa. Y entonces, hijo, pero eso es peligroso, hijo. La Biblia dice, o sea, que si es por fornicación o por adulterio, pero mira, ya tú le has dado demasiada oportunidad y él no, yo creo en Dios, que Dios va a hacer el milagro. ¿Sabe qué pasó? Que el muchacho se murió de un SIDA. Ella le pegó el SIDA.
y murió. Entonces, hay veces, o sea, que dice que la paga del pecado es muerte. Y también que corre el riesgo la otra persona, que se le vaya a meter ese espíritu, lo va a agarrar en una baja, hermano, y se le mete ese espíritu de fornicación, porque eso es algo contagioso. Eso la persona que le llega al otro y está así, siente deseo, tiene que ser fuerte. O sea, para no... Y le dan ganas de desquitársela también. Dice, no, así como me la están haciendo, yo tengo... Sí, se justifica. Entonces vemos que es peligroso, que es mejor hablar claro, y si la persona no se va a sujetar ni nada, cortar esa relación. Es mejor, hermano, entrar, o sea, con un brazo corto, allá, o sin un ojo, a que se pierda el alma de uno y se contamine, se ensucie. Es mejor, o sea, que se muera uno solo y no que se mueran dos. Mejor es salir corriendo, amigo. O sea, en casos así que ya la persona ya no quiera ya aceptar. Cuando ya es un extremo demasiado fuerte. Como el cáncer. Exacto. Pero, o sea, porque yo pienso que Dios es un Dios de oportunidades y Dios restaura. Tenemos testimonio de pareja de que el hombre ha sido fornicario, adúltero, y Dios ha hecho una restauración y el hombre se ha convertido. Pero porque la mujer ha pagado un precio también y ha guerreado. Porque como un hombre, como una persona atada o ciega va a ver, o una persona atada, amarrada en los pies va a caminar, si no hay quien lo desate, no hay. Entonces, si la mujer se levanta, se pone en la brecha a guerrear, a orar. He visto muchos testimonios de hogares que han estado en la nada y Dios ha restaurado. ¿Por qué? Porque uno de los dos se paró en la brecha. ¿Y qué es pararse en la brecha? Es entrar al lugar de conflicto y guerrear y desbaratar los planes que el diablo tiene contra esa persona. Ahora, si se lo termina entregando a Satanás y no hay quien lo libere, no hay quien pague un precio. Pero también, o sea, se puede hacer de esta forma, él por allá y ella por acá. Empieza a orar fajada en la brecha porque el hombre va a querer tener relaciones sexuales pero acá. hay que comunicar, porque a veces el problema es que nos creemos tan santos, y lo que hacemos es poner las cosas peor y no hablar, no comunicar. Entonces yo pienso que el diálogo es lo más importante. Y si la persona es cristiana, tiene que ser sabia y tener la sabiduría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar, dialogar. Porque la otra persona se va a agarrar, no si tú me votaste, no si tú me dejaste, si tú esto, y eso que es cristiana, y esto que aquello, no. Hay que dialogar, hay que hablar y llegar a una separación con mutuo acuerdo. ¿Qué dice la abogada? Así es, porque hasta los abogados, o sea, lo físico, antes de firmar un divorcio, primero los reúnen en una oficina y hablan para ver si hay conciliando, una reconciliación. Ajá. Entonces, así es en el mundo espiritual. Dios dice, bueno, quizás todo esto te ha venido para que tú te prepares y te formes una guerrera, un guerrero como te quiero ver. Y a veces Dios no avala ni quiere nada de estas cosas. Pero a veces el proceso, el desierto nos lleva a capacitarnos en ciertas áreas para poder levantarnos y para poder levantar a otros. Por ejemplo, hablando ya del caso, ya que uno haya hablado con la persona y la persona siga su vida promiscua, es mejor, o sea, no vivir juntos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo te puede matar a ti. O sea, si tú eres una intercesora que paras orando, el diablo te tiene rabia y dice, este es el instrumento escogido, o sea, que voy a hacer, o sea, para matarla. ¿Cómo así? Te puede matar con una enfermedad venérea. Te puede matar, o sea, que te vuelva a fornicar y adúltero. Y te puede matar de otra forma. Y mientras tenga esa persona así en contaminación, hermano, te va a traer maldición a tu casa. Entonces van a venir plagas, van a venir de todo. Claro, hablando del caso de que ya la persona no quiera regenerarse, sí. Hay veces, mire, cuando una mujer le sale un cáncer en el seno, ella quiere seguir viviendo con su seno, pero ya al estarse pudriendo, ¿qué tiene que hacer? Cortarse. Hay cosas que hay que cortar, a lo de Alejandro Magno que dije aquí cuando empecé. Por algo lo dije, amén. O sea que no pudo desatar el nudo ni nada, estaba fuerte y agarró la espada y ¡prum! Dijo, lo que no puedas desatar, córtalo. Entonces hay cosas que hay que cortarlas a veces que nos van a dañar y nos van a hacer perder el tiempo.
Y hay personas que se van a envejecer toda la vida esperando a alguien y ese alguien nunca cambió y le arruinó la vida y ese quizás no era. Sí, pero insisto, hay que primero hablar, dialogar. Sí, Para primero el diálogo. Exacto, dialogar, porque puede quedar, porque no han llegado casos de que queda el remordimiento en la conciencia cuando ya se preparan en lo espiritual, en la guerra espiritual, dicen, verdaderamente no guerrié o no peleé o no luché para que esto se restaurara. ¿Por qué? Porque primero no hubo un diálogo, sino que tomaron una decisión hacia lo drástico, sin darse una oportunidad primero. Entonces, mi consejo es que tiene que haber una comunicación y hablar, llegar a un mutuo acuerdo de separación y después tomar decisiones, si dejarse o seguir según lo que el Espíritu Santo diga. ¿No es así, Pedro? Sí, así es. Siempre, o sea, Dios es un Dios de oportunidad. Se le da una oportunidad a esa persona, claro, conversando, a ver si esa persona va a ceder y va a aprovechar la oportunidad. Si dice que no está dispuesta, de verdad que ya no se puede ahí, en ese caso, ya tiene que ser ya distanciado. Amén. Ahora, pastor, hay casos, ¿verdad?, en personas que han tomado como un ciclo alineante. Eso también entra por iniquidad o por trauma de niñez. O, por ejemplo, hubo un caso de un niño que la mamá se iba a trabajar y lo dejaba con la niñera. Y la niñera abusaba del niño. Hoy en día él ya es un adolescente y es homosexual, aborrece a las mujeres. Nunca habló porque decía que no le iban a creer. Nunca habló, por eso tenemos que tener cuidado con quién dejamos a nuestros hijos, quién cuida a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hemos visto casos de abuelos que han violado a sus padres y son hijos de pastores cristianos, a su nieto. Sí, perdón, a su nieto. Y son hijos de pastores. Y ellos se esconden en ese mundo y han sido adoradores, han sido predicadores y están como que escondidos ahí, que nadie lo sepa, que esto. Pero ya hay un momento en que ya no pueden y se destapan. Sale a la luz todo. Y entonces por reprimido, porque no hablan, no dicen nada, están ahí en una apariencia, pero Dios siempre saca la luz. Y después terminan pidiendo ayuda. Y está esa iniquidad ahí, y bueno, sí, hay iniquidades heredadas y hay otras que ya son creadas ahí mismo, o sea, se van creando, que surgen. Hay iniquidades también voluntarias y hay iniquidades voluntarias. Hay veces que es una iniquidad voluntaria, pero de tanto repetirla y repetirla, ya a la persona le gusta y ya lo hace ya voluntariamente. Entonces, es fuerte cuando se llega a ese estado. Que ahí caemos en el caso de los esclavos que ya terminan amando las cadenas. No quieren ser libres ni nada porque les gusta eso. Ya la mente ya está viciada, ya se contamina demasiado. Se llega ahí a un extremo. Entonces, de todo, el Señor nos manda a ser libres de toda la iniquidad. Dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Con el temor a Jehová. Cuando una persona vaya a hacer algo, tiene que tener temor de Dios, que a Dios no le gusta esto, pensar en Dios. Si va a fornicar, no, a Dios no le gusta esto. Tiene que pensar, o sea, que lo que le pasó a Sansón. Sansón quedó sin vista, quedó como esclavo y quedó siendo la burla, hazme reír. El que quiera leer bastante sobre lo que es la fornicación y el adulterio, eso está en Proverbios. Eso dice ahí que como va el güey al matadero, al degüelladero, va. Y no saben que ahí ha hecho caer a muchos, hasta los más fuertes han caído ahí, dice la Biblia. Y dice como una saeta que lo traspasa. Habla de que va a la muerte, dice que va al lugar de la muerte.
Entonces eso es muerte espiritual, hermano. Y nosotros tenemos que alejarnos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tener derecho legal en nosotros. Eso va a ser un ciclo alineante en nuestra vida que no nos va a dejar avanzar. Quiero contar un testimonio. Yo tengo un primo que yo le comenté que estuvo preso 5 años. Y en esos 5 años él se convirtió al Señor. Y él dice que él estaba purificado, santificado. Y cuando él salió en libertad, empezó a salir con una muchacha. Decía que la muchacha le gustaba, pero que no se podía casar con ella porque todavía no la amaba. Y él pecó y fornicó. Y él me dice que esa noche él pasó la noche ciega. Cuando llegó a su casa, le dio la visión. Y lo llevaron al hospital y los doctores lo revisaron la visión. Y médicamente no tenía nada. Y él dice que llegó a su casa, se arrodilló y empezó a pedir perdón al Señor y amaneció otra vez con visión. Él dice que evidentemente se contaminó al fornicar. Bueno, después voy a dar un estudio sobre eso, que eso trae enfermedad, pero bastante. Trae ruina, trae miseria, trae de todo. Y dice, no será la iniquidad causa de su ruina. O sea, que es causa de la ruina y de muchas cosas. Estábamos con la atadura del hombre fuerte. Vamos a trasladarnos aquí a Lomas del Valle 1, a este barrio. Los que viven aquí, ¿cuál cree usted que es el espíritu territorial aquí? El hombre fuerte. Fornicación, adulterio, brujería. La principal es brujería. ¿Por qué? Porque ahí hay un rancho. La brujería trae todo eso. Supuestamente dicen que estos terrenos aquí que mataron a mucha gente. Sí, ya esto ya viene ya también ya de tiempos Sí, remotos. es cierto. Nosotros fuimos unos casi como que de los primeros que habitamos aquí y anterior a esto mataban, es más, yo logré ver muertos que tiraban en la calle negra, lo que llaman la calle negra. ¿Cuál era la calle negra? La que da derechito paga poco, ahí era donde tiraban todos los muertos. Ah, ya, donde está detrás de la bomba la Cuando carretera. estaba de moda el Vengador Anónimo, ahí era donde tiraban los muertos. Es más, Mataron a una señora. aquí Mataron mataron a una señora Que miró que habían matado a otra. Hasta violaron bastante. O sea, hay también espíritu de homosexualismo, por lo menos por alrededor la manzana de nosotros hay bastante. Y nosotros hemos sido afectados por espíritus inmundos en la casa, porque está como que más cerca, ¿verdad? Sí. Antes de yo comprar allí, yo compré, pero ahí esa casa la utilizaban para muchas cosas. Y de verdad que no yo no he visto, pero otras personas sí han visto movimientos ahí. Bueno, ya gracias a Dios que ya nosotros pues estamos. Pero aquí se ha calmado bastante lo que es el crimen, todas esas cuestiones. Hasta la droga también ha bajado también. Sí. Porque aquí estaba más que uno veía a los jovencitos ahí consumiendo de frente en los pisos. Sí. Porque ya se fueron, Sí, en la cancha por todo eso. Sí. se fueron unos Sí. Se fueron y ya están regresando también. O sea, yo creo aquí. Está la nueva generación Sí. también. ya nosotros somos víctimas a la bicicleta. Sí. O sea, yo creo que aquí el hombre fuerte aquí es hechicería, hechicería con idolatría, brujería y idolatría. Sí, hay mucha idolatría. Mire, ahí mismo está el rancho de María León. Sí. Y droga también. Lo corta ahí. Sí. Corta ahí, ten cuidado lo que... Pero algunos comentarios, hermano, usted lo ve y lo edita, porque a veces ya se pierde ya un poquito ya la sintonía ahí, sí. Sí, porque está hablando del rancho de María León, que está aquí. Sí. No, y hay muchos brujos por aquí, bastante. Sí, bastante. Entonces, la brujería, ¿qué trae? Trae todo este ciclo, trae violencia. Mire, los malandros, ellos buscan la brujería para protegerse, buscan contra para que no lo maten, para escaparse. La brujería con la delincuencia están asociadas así, se asocian. Entonces, ¿pero qué es o sea, el principal aquí? Yo considero que es María León.
Y también te lo han mostrado vírgenes aquí, idolatría. Las dos, o sea, ¿por qué? Porque aquí la potestad que reina aquí, o el gobernador de las tinieblas aquí en Maracaibo, o en todo el Zulia, es la chinita, que es la Virgen del Cielo. Esa es la Virgen del Cielo, la chinita. La reina del cielo. Sí, la reina del cielo, sí. Sí, le dicen la patrona. Entonces, diga hermano. Yo había amanecido soñando, Sí. donde había una negra fumando tabaco y me hacía como todo. Y yo empecé Sí, entonces brujería con idolatría. Y usted va por allá en el centro, vaya allá a la Plaza de Sabaral. Y seguro que usted ha pasado y presten atención. Pasan por ahí y no se fijan nada. Porque a veces caminan y las tinieblas tapan todo, hace que usted pase y no se fije ni nada. Y ahora que yo se lo voy a decir, si va a entrar en cuenta. Por ejemplo, eso está encadenado, tiene unas cadenas pero bien grandes, verdes y grandotas. Las bancas son unos murciélagos ahí, o sea, bien fantasmagóricas, bien feas y de todo. O sea, se ven tenebrosas esas bancas. Vemos, o sea, que en la entrada están dos leones así, 2 leones en cada entrada. Hay uno que está vigilante mirando, así, de frente mirando, los 2 están de frente en la entrada. Y cuando ya entran así, están con la boca abierta, así, agresivos, así, violentos. La Virgen aparece con unas tremendas llaves de la ciudad, o sea, las tiene así en los pies así. O sea, tiene el dominio. Mírenlo para que vean. Tiene las llaves, o sea, por eso es la patrona, sí. Tiene las llaves, o sea, le han dado autoridad, le han dado todo el dominio. Hay unos libros ahí que están leyendo así. Pero yo vi la destrucción de esa muñeca, donde estaba todo inundado de agua, estaba mucha gente vestida de negro, y todo aquello se vino a se destruyó. Porque aquí sigue gobernando eso, porque le hacen la bajada, o sea, empiezan a clamar y a clamar para que baje ese espíritu, o sea, los mismos moradores le dan la licencia, o sea, ellos. Y bueno, en los libros eso, ese es un escudo, están los escudos, o sea, el que estoy hablando, las maldiciones muchas veces se encuentran en los escudos. Y en ese escudo es donde está la Virgen la chinita, o sea, en el escudo ese verde. Tiene la llave en los pies y están unos ancianos con unos libros ahí. Esos son decretos y son cuestiones ahí. Entonces, todo eso pasa desapercibido. Ahí es donde está el diseño de la ciudad. O sea, el diseño está ahí. Que cómo la tienen, o sea, encadenada y la tienen